Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos en el living de News Digitales. En esta oportunidad tenemos un tema interesantísimo para tocar que tiene que ver con el rol del trabajador, ¿no? Muchas veces, de alguna manera, si lo ponemos en análisis o en cierta retrospectiva, va mutando, ¿no? Porque hay momentos en donde el trabajador, de alguna manera, con su ingreso logra sostener una familia, logra sacar adelante una vida, hacerla más progresiva en cuanto a las mejoras, muchas veces para poder construir o para poder comprar una vivienda. Y hay momentos como los actuales en donde parece que muchas veces el trabajo no alcanza. Uno se encuentra en situaciones en las que lo que habitualmente era una jornada de trabajo, 8 horas, 6 horas, de acuerdo al tipo de rubro en el que uno labura, no termina de cumplir con las demandas del hogar, y ahí empieza mucho estos grises que se da en la vida del trabajador, ¿no? En donde parece que todo el tiempo está remando contra la corriente, se encuentra con que hay veces se encuentra bien amparado por sindicatos o por sectores de alguna manera que hacen frente a esta situación, y también se encuentra por momentos con gobiernos que muchas veces no ayudan a que el trabajador logre de alguna manera cumplir con todas las demandas que tiene una vida digna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que para esos temas hemos tenido la particular invitación de un secretario general del gremio del Sindicato del Seguro, que de alguna manera no solamente representa a esos trabajadores, porque además tiene un rol mucho más amplio, que ahora nos va a contar, que tiene que ver con ser el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT. O sea que de alguna manera estamos hablando y vamos a estar tocando distintos temas que abordan a la situación de la coyuntura actual, pero también de cómo ha llegado a vivir hoy en esta puntual particularidad que se da en el gobierno nacional de poner a los trabajadores en una posición muchas veces que parece ser inferior ante las empresas o ante quienes los emplean. Así que bueno, estamos ante Jorge Sola, que le agradecemos la presencia y la amabilidad de haber venido al piso de News Digitales. Bueno, muchas gracias a vos, a todos por invitarme. Un gusto para mí poder charlar un poco de la actividad del mundo laboral, de la sociedad en sí, porque bueno, los trabajadores somos parte y todos de alguna u otra manera se sienten trabajador, no importa en qué ámbito estén, formales, informales, monotributistas, emprendedores. Así que, gracias. Partamos de una consigna que creo que también es algo que ha quedado siempre a lo largo del tiempo en uso, pero que bueno, quisiera saber para vos qué significa, ¿no? Porque el trabajo dignifica, se dice siempre. Sí. ¿Qué es para vos, Jorge, esa terminología? Bueno, efectivamente creo que la dignidad a la que se refiere esa frase tiene que ver con el concepto de que el hombre en sí, digamos, históricamente trata de llevar adelante una labor cotidiana para conseguir el sustento de su vida y la de su familia. Y eso tiene en sí, digamos, el concepto de esa dignificación que hace al ser humano. Y la posibilidad de tener un trabajo, uno lo hace sentir útil, no solo para sí mismo, para los que quiere, sino también para la sociedad toda. Entonces, en este concepto que nosotros creemos recuperar, que tiene que ver con una comunidad que se organiza para llevar adelante una tarea como sociedad, el trabajo tiene una esencialidad primordial. Y tiene que ser un trabajo, en nuestro criterio, y como siempre lo llevamos adelante desde el mundo del movimiento obrero, un trabajo con cobertura gremial, con condiciones también dignas, que tienen que ver con un salario que sea acorde a las circunstancias, con condiciones del trabajo que también vayan llevándose adelante. Y eso se logra en una asociación estratégica entre el capital, es decir, el empresario que invierte, y la fuerza de trabajo, que son los trabajadores. Es un camino para recorrer, que en la Argentina lo ha tenido a veces de una manera de superficialidad y otras veces muy profundamente. Hoy estamos en un gran problema porque vemos que el mundo de la inversión productiva, del capital productivo, está siendo denostado en base a que obtenga protagonismo la inversión financiera y que reemplace al trabajo genuino. ¿Cómo se vive desde la CGT, ¿no? En la que por ahí siento yo, pero entiendo que me da la sensación a mí que cualquier trabajador, ¿no? Siente que es como el lugar al que
uno espera ser amparado, ¿no? Porque la CGT es como lo que ha logrado siempre a lo largo de todos estos años, cuidar al trabajador o ser, de alguna manera, esa fortaleza que permitía que el trabajador tenga muchos de los derechos que hoy en día se gozan. ¿Cómo se encuentra hoy la situación teniendo en cuenta por ahí quizás este presente, ¿no? En el que muchas veces se pone esta discusión digamos, de tratar de impedir muchas veces que los convenios colectivos o que las demandas de los trabajadores de los distintos sectores sea cubierta y sea cumplida por parte de las patronales, por decirlo así? Sí. A ver, lo primero que hay ahí, digamos, es una primera línea de batalla, una primera trinchera que son los sindicatos, antes que la CGT. Las asociaciones gremiales son las que permiten, digamos, llegar a firmar convenios colectivos, es decir, las relaciones laborales entre el empleador y el trabajador para llevar adelante las discusiones paritarias, no solamente de esas condiciones de trabajo, sino también del salario. O sea que primero los sindicatos, cada sindicato en eso haciendo hoy un rol de mucha fortaleza de defensa, no solamente de la fuente de trabajo, sino de las condiciones, en una crisis económica como la que estamos pasando y que hace bastante tiempo que la Argentina está transitando. Luego está, digamos, como ámbito por arriba de esto, la propia Confederación General del Trabajo, que históricamente ha sido una voz social y que ampara a todos los trabajadores. Y esa voz social adquiere relevancia no solo desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los trabajadores, sino también de los derechos sociales de la sociedad toda, que tiene una complejidad actual, digamos. Si nos vamos al siglo pasado, mitad, qué sé yo, de los años 70, los años 50, 60, la gran cantidad de trabajadores eran trabajadores formales, es decir, principalmente obreros de fábrica. Eso se ha transformado y en estas instancias hay una gran cantidad de trabajadores formales que siguen siendo los mismos de hace muchísimo tiempo, más de 6 millones privados y otros 2 o 3 millones públicos, pero hay una gran cantidad de informales y además otros trabajadores que son monotributistas y además desempleados y además emprendedores. Eso la CGT tiene un enorme desafío para representar este nuevo mundo del trabajo, porque cada vez que la CGT habla, todo ese mundo laboral se siente representado, una parte. A veces para estar de acuerdo y a veces para no. Es decir, a veces para putearlo y a veces para aplaudirlo. Claro. Y ese desafío la CGT tiene que entenderlo, porque hay una nueva dialéctica con la sociedad e implica, digamos, un nuevo discurso, una nueva manera de entablar un diálogo con quienes representamos. Esa fortaleza de la CGT, que es histórica, está muy vigente y está próxima, digamos, a tener un recambio generacional y de conducción seguramente en los próximos meses que va en este sentido que recién te estaba hablando, esta cosa de volver a entablar un diálogo sincero, claro y preciso con aquellos que representamos. ¿Sentís que en ese trabajo, ¿no? O en esa diaria con la que te toca estar, hoy por hoy encontrás muchas veces expectativa de parte de los trabajadores de lograr esa mancomunidad que muchas veces se tuvo a lo largo de la historia para lograr conquistas sociales o para que no haya avasallamiento hacia los derechos de los trabajadores? Sí, evidentemente hay una ligazón. Creo que el desafío está en convencer a los que no están convencidos, a aquellos que tienen alineamiento y afinidad ideológica por lo que lleva adelante la CGT. Creo que hay que afianzarlo y ir hacia ese desafío de decir, bueno, yo monotributista, yo plomero, que en otro tiempo hubiera sido un obrero de fábrica, ¿cómo me siento representado por lo que la CGT haga, diga o proyecte? Y ahí yo vuelvo a insistir, digamos, una enorme ligazón de búsqueda de representatividad. Cualquier trabajador en cualquiera de los estadios que hoy comenté se siente representado por quienes lo defienden. Y la CGT en eso tiene una actualización y una modernización para llevar adelante. En un mundo en el que está atravesado básicamente por la dinámica del cambio. Y la dinámica del cambio es
precisamente que la modalidad de trabajo de cada una de las actividades que hoy vemos como que se está llevando a cabo, en poco tiempo cambia. Y esa adaptación al cambio, el trabajador la tiene que tener. Y las instituciones tienen que acompañarlo. Bueno, la institución de la CGT es esto lo que tiene que llevar adelante como una tarea irreductible hacia la representación que ostenta y que pretende ostentar aún más todavía. Uh-huh. ¿Sentís que de alguna manera en esa búsqueda o en ese rol, ¿no?, que ocupa la CGT, o al igual también desde los sindicatos, digo, teniendo un poco tu rol de secretario general del sindicato de seguro, hoy por hoy se están logrando poner en discusión estos temas en las mesas paritarias o en las mesas de trabajo con los sectores del empresariado? ¿O sentís que están tratando también de aprovechar un poquito estas falencias de sistema con la situación particular que vos planteabas, que tiene que ver con esto de los autónomos, ¿no? ¿Cómo está esa situación en el general o en los casos que a vos te toca, digamos, también trabajar y representar? Sí, por supuesto, digamos, en la mesa de trabajo, cuando nosotros representamos los trabajadores, en la mesa de discusión, perdón, cuando representamos los trabajadores, claramente tenemos una posición en la que todo el mundo tiene que tener una relación de dependencia con condiciones dignas y salarios adecuados. Ahora, del otro lado también tenemos empresarios de todas las calidades. Nosotros apostamos a aquellos que podemos llevar adelante una asociación estratégica, es decir, el capital invirtiendo para generar fuentes de trabajo con buenas condiciones y mejores salarios. Eso a nosotros nos interesa como socios estratégicos. Ese empresario en la mesa de discusión, de charla, seguramente encontramos alguien que tiene mucha llegada a las mismas cosas que nosotros pretendemos llevar adelante. Luego, por supuesto, siempre hay uno que quiere tener más dinero en su bolsillo. Contra eso siempre lo peleamos y efectivamente aprovechan algunas circunstancias. A mí la preocupación que me da esto es, y llevándolo un poco al estadio actual de las cosas, es la no mirada que hay hacia el verdadero empresario de inversión productiva, aquel pequeño y mediano empresario que normalmente es el que produce más trabajo y que hoy no está teniendo las condiciones necesarias para que esa inversión que haga tenga el rédito que persigue y genere la fuente de trabajo que nosotros necesitamos. Ahí tiene que haber, además de aquella asociación estratégica entre el empresario y el trabajador, la intervención del Estado. Un Estado inteligente y eficaz, pero sí con esas tres patas conformando el mundo del trabajo y mirando no solamente la actualidad, sino el cambio permanente al que antes me refería. ¿Sentís que en esa falta de actividad, digamos, económica que está teniendo para muchos también hoy el presente de la Argentina, está afectando mucho la generación de nuevos empleos? Sí, terriblemente, digamos, datos que son duros porque en realidad son datos duros, digo, duro por el impacto, pero duro además porque son estadísticos. 13.000 pymes cerradas en el último año y medio, que dejaron sin trabajo formal a 200.000 laburantes, que pasaron o a la informalidad o al desempleo. De esas 13.000 pymes, el 90% tenían menos de 50 trabajadores. Esto implica claramente un deterioro del tejido social productivo, porque se pierde una empresa, una industria pequeña del interior, probablemente del cordón del conurbano, pero además se pierden un montón de empleos directos e indirectos. Y eso afecta con lo diario. Entonces, no solamente ya no se tiene el poder adquisitivo necesario para llegar a fin de mes, sino que ni siquiera ahora se tiene el trabajo. Y eso está afectando. En ningún discurso que se vea por parte del Poder Ejecutivo Nacional se cita una mirada hacia un modelo de desarrollo, producción y trabajo, de desarrollo productivo, de inversión hacia lo industrial. No hay, no está, no existe. Y cuando reclamamos mesas para discutir esto, no las ponen en evidencia, con lo cual
estamos hablando con gente que está pensando nada más que en lo financiero y si mañana la bolsa va a estar en condiciones de sostener las acciones que ellos pretenden que exploten o si el dólar no se va más allá de la banda de los 1400. Es un problema para la Argentina actual y la que viene. Cuando vos hablas de los despidos no estás tomando lo que es el empleo público, que también se vio afectado, digo que también la CGT tiene participación, ¿no? Pero en ese aspecto te consulto, digo, ¿cómo crees que se llegó a esta situación? Porque de alguna manera hubo un cambio en la política internacional del gobierno de tener aperturas en las importaciones, pero también de alguna manera con esta idea de la banda del dólar que vos planteás. ¿Sentí que muchas veces se toman medidas por un Excel y que no se ve en la gente? ¿Qué es lo que estás notando? Bueno, digamos, quienes están llevando adelante las medidas no son improvisados. Digamos, el ministro de Economía es alguien que viene de haber estado en la actividad pública y ocupando ese cargo en otros gobiernos. Y hay en el gobierno una gran cantidad de gente que no es, que es lo que precisamente el presidente llama la casta, digamos, con lo cual improvisados no son. Están buscando algo y a mi modesta mirada es hacer de Argentina un pedazo más de lo que es la Latinoamérica toda. Es decir, una Argentina con un 20% de clase social media, alta y alta, y un 80% de clase pobre, que es lo que pasa en Perú, en Paraguay, en Bolivia. Y efectivamente eso es una búsqueda. Y para eso es, digo, atacar el tejido productivo de la Argentina parece lo más fácil. En un mundo donde está hiperconectado y donde casi todo el mundo cierra sus fronteras para proteger sus industrias nacionales, el mejor ejemplo es el héroe del presidente Milei, que es Trump. Argentina abre las puertas. Entonces, si vos tenés un gigante como los gigantes asiáticos, incluyendo a China, que anda buscando dónde colocar cada una de las fabricaciones que hace y vea una puerta abierta a la libre importación, ahí va todo. Un dato para que sepamos con qué nos enfrentamos ante el ataque económico que sucede en el mundo. China produce 30 millones de autos por año. 30 millones de autos por año. Argentina, para que le vaya bien en un buen año de venta, vende 600.000. Es decir, que China en 10 días produce la cantidad de autos que la Argentina necesita. La pregunta es, ¿tenemos que proteger nuestro mercado interno y la producción interna? La respuesta se cae de maduro que sí. Bueno, hay decisiones que se están tomando en sentido contrario. Entonces, no es que son errores ni daños colaterales, sino que una búsqueda directa de beneficiar a sectores muy concentrados de la economía argentina. ¿Cómo sentís vos que se encuentran ustedes a la hora de tener que plantear estos temas, ¿no? Porque me imagino, también no debe ser fácil tener que lidiar muchas veces con aquel que pierde el empleo y también con aquel que está, vamos a decir así, ¿no? Pero quizás hasta rogando no perderlo, porque ve a sus otros colegas o a sus otros rubros en los que ya pasó esta situación de los despidos en distintos sectores. Entonces, ¿cómo se trata de trabajar eso o cómo se hace para tratar de abrir los ojos de quienes hoy están al mando? Entiendo que ahí es donde también un poco están trabajando ustedes, ¿no? Sí, bueno, en principio, digamos, nuestra tarea de militancia, de convencimiento, lo hemos hecho antes que este gobierno asumiera. Siempre relato esto, la CGT y básicamente la enorme mayoría del movimiento obrero ha llevado adelante una tarea de militar una idea que iba en contra de este gobierno, que la encarnaba un candidato a presidente, que en ese momento era Sergio Massa, que para nosotros significaba, digamos, oponernos a esto que acabo de describir, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida del mercado interno, la pérdida del tejido productivo. Bueno, la gente legal y legítimamente eligió el otro proyecto, a pesar de nuestra advertencia. Bien, muchos de estos que votaron a Milei son representados nuestros, sí, son trabajadores que tenían trabajo antes y ahora no lo tienen y que actualmente tienen trabajo y han perdido el poder adquisitivo. A veces el golpe de la realidad les dice, bueno, la verdad que tenían razón. Ahora, ¿eso significa que van a votar a la oposición? No. Efectivamente, lo que parece estar sucediendo en esa deriva es que dejo de votar. ¿Y qué es lo que nos está preocupando? Y la pérdida de institucionalidad. Hay una encuesta que habla que en América
los dos países que mayor credibilidad tienen sobre el sistema democrático como un sistema que puede gobernar un país es Uruguay y Argentina, en segundo lugar. Ahora, a esa gente que cree que la democracia es el mejor método, 6 de cada 10 dicen que la democracia es el mejor método para gobernar un país. Ahora hay 4 que dicen que puede ser cualquiera el método, la tiranía, una dictadura. De esos 6 que creen en la democracia, le preguntas, bueno, pero la democracia te solucionó los problemas de conseguir tu casa, conseguir la salud de tus hijos, que estudien tus hijos y todo. Solamente el 20% de eso te dicen que sí. Es decir, que la democracia está en deuda. Y creo que eso es lo que en realidad todas las instituciones tenemos que mirar. Por supuesto que la política todavía con mayor profundidad. Y todavía no le ha encontrado a la política una respuesta a lo que la sociedad expresó en algún momento. Y que lo sigue expresando, por ejemplo, no yendo a votar. Excepto Corrientes, que tuvo un 70% de participación, en todas las otras jurisdicciones se votó menos del 50%. Valores muy bajos para la temprana democracia recuperada de la Argentina, que tiene 40 y pico de años. ¿Ahí crees que falló no solamente el rol del Estado en cuanto a ser el garantista de esos derechos digamos, de los ciudadanos, ¿no? Que tiene que ver con cosas quizás que por momentos uno naturaliza que deberían de ser simples, pero que claramente por lo menos hay mucha gente que no la logra obtener, digo, salud, educación, tener un trabajo, una vivienda? ¿Qué sentís que fue lo que estuvo pasando? Digo, porque en algún momento tuvimos una Argentina en la que se encontraba mucho más pujante versus el presente de hoy. Sí. Primero, digamos, ningún ejemplo de la historia debe mutarse a la actualidad, porque efectivamente las características en otros momentos que tenía el país o que rodeaban al país eran otras, ¿no? Es decir, comparar la Argentina de mitad de siglo del año pasado con la actual no tiene nada que ver, porque no había robotización, no había tecnología, no había inteligencia artificial, no había trabajadores de app, es decir, otra historia. ¿Qué nos pasa? Bueno, efectivamente quienes tienen que llevar adelante las tareas de conducir el país, en algunos momentos lo han hecho bien y en otros no. No importa la afinidad ideológica que uno tenga. Digamos, han pasado el peronismo, ha pasado la derecha, está pasando la ultraderecha y parece que nada puede terminar acertando. ¿Hay una solución? Y sí, el mundo realmente funciona de otra manera. Hay países que tienen el estado de bienestar como corresponde. Nosotros, lo del movimiento obrero, y yo en forma particular, creo que lo que tiene que suceder es un estado presente. Vuelvo a insistir, inteligente y eficaz, no bobo, elefantiásico y que haga negocios que lo pueda hacer de manera privada. Pero tiene que estar presente, tiene que estar regulando, tiene que estar ayudando a aquel que no puede llegar al lugar que le corresponde. Para que todos tratemos de estar en la misma situación a la hora de largar la carrera hacia una vida más feliz, que es lo que queremos. Y ahí es donde interviene algo fundamental que todos los gobiernos tienen que tener en claro y que tiene que ver con la justicia social, que no es algo que está afín normalmente, como se lo dice, al peronismo solamente, sino que tiene que ver, bueno, lo decía el Papa Francisco, lo dicen los radicales, lo niega este gobierno. ¿Y la justicia social qué significa? Mira, yo soy hijo de la movilidad social ascendente. Mis padres no terminaron la primaria, mi papá camionero, mi mamá empleada doméstica, hicieron lo imposible, primero para que pudiera sustentarme y darme de morfar, y segundo, para que pudiera estudiar. Terminé una carrera terciaria y luego una universitaria. ¿Eso quién fue? La justicia social. Si yo tendría que depender que solamente mi viejo pudiera generar la posibilidad de que yo llegara al lugar que llegué por sus ingresos, no hubiera llegado. ¿Qué pasó? Y bueno, intervino el Estado. ¿Y cómo intervino? Y con la educación pública, en mi caso. Y cuando no tenía para morfar, y siempre había un lugar en un comedor donde funcionara. Y eso también es justicia social. Es la misma justicia social que hacen los vecinos de siempre. Entonces, ese dato es muy relevante para llevarlo adelante, pero ¿quiénes tienen que hacerlo?
y precisamente aquellos que quieren representar políticamente al país. Nosotros, los dirigentes sindicales, ¿representamos políticamente al país? No, representamos socialmente a nuestros trabajadores, pero sí tenemos llegada al poder político. Y en la CGT lo que nos está costando desde hace un tiempo importante, habiéndola tenido alguna vez, es ser ese factor de poder en el espacio de construcción de un proyecto de país. Nosotros hoy somos un factor de reacción o de presión. De reacción porque, no le están pagando los discapacitados, ok, salimos a la calle. O de presión, necesitamos que no salgan esas leyes que van a terminar rompiendo los convenios colectivos de trabajo y quitándole derechos. Necesitamos llegar al otro espacio, que es el de poder sentarnos en una mesa con un espacio en el que nos comprenda, con las afinidades ideológicas que tengamos, pero también aquellos con los que piensan distinto y decir, hay 5 cosas que a los laburantes no le tienen que faltar. 5. Educación, salud, trabajo, mejores condiciones y buen salario. En esa nos ponemos de acuerdo y venga Milei, que es de ultraderecha, o Nicolás del Caño, que es de izquierda, siempre tienen que estar iguales. Y esa asociación no solamente tiene que ser con el Estado, sino, vuelvo a insistir con esto, con los empresarios que realmente tienen la decisión de invertir productivamente en la Argentina. ¿Sentís que hoy hay posibilidades de lograr este entendimiento? Digo, ¿cómo ve la CGT este planteo que realmente parece muy criterioso y entendido? Porque es algo que claramente yo creo que no hay nadie que se quisiese oponer, por lo menos de los que quizás muchas veces nos estén mirando, pero digo, ¿la dirigencia política que hoy maneja el país está en condiciones de escuchar esta situación o sentís que realmente están sordos a cualquier planteo? No, están complicados porque de hecho, digamos, la evaluación social que tengan que hacerse no termina dándose en el justo medio como para decir, bueno, por acá es la solución y se pueda convencer al resto del electorado. Hoy la gente que, por ejemplo, la gente que votó a Milei y no quiere volver a votar, no es que va y vota a Kicillof. Directamente no va a votar, dice. Bueno, ¿no? Entonces, me parece que tiene que aparecer un líder. Tiene que aparecer un líder. Hay que generarlo ese líder. Y vuelvo a insistir con esto, en una mirada muy amplia de lo que se suele llamar nacional y popular. ¿Qué tiene que ver con eso? Y bueno, ahí entra el socialismo, el radicalismo, el peronismo, los partidos provinciales, aquellos que creen que el estado de bienestar es una posibilidad subyacente de la vida social de la Argentina, esos que creen en una Argentina productiva. Bueno, ahí tiene que aparecer un líder. Pero tiene que aparecer un líder y no tiene que aparecer un outsider. Un líder de la política. La política otra vez utilizada como una herramienta para mejorar la vida del ser humano y no en la búsqueda de alguien, elijamos a alguien para ver si sale bien. Bueno, muchachos, no está saliendo bien. Claro. Sí, al menos no para los trabajadores. No. Entonces decís, bueno, entonces, ¿quién es el otro? Bueno, tiene que aparecer ese líder. Y en las crisis aparecen los líderes. Aparecen. Hoy, si me preguntás, hay cosas que me entusiasman, que se junten 5 o 6 gobernadores de las provincias más importantes, jóvenes muchos de ellos, para una mirada más abarcativa, más heterogénea de las cosas que vienen del radicalismo, del PRO, de partidos provinciales, y eso me entusiasma. Que aparezca alguien como el gobernador de la provincia de Buenos Aires que también se sume a eso para que pensemos, y eso también me vuelve a entusiasmar. Y que aparezca una CGT que diga, nosotros queremos estar en ese proyecto y queremos decir qué es lo que los trabajadores piensan para adelante, me entusiasma más aún todavía. Así que lo miro con optimismo eso, pero con enorme preocupación por lo que está pasando, porque esto está generando mucho daño y va a quedar mucho daño para poder modificar, sin saber todavía la deriva que va a tener este gobierno para adelante, ¿no? Claro, muchos creen que lo que pueda llegar a quedar es una Argentina arrasada. Digamos, ¿sos de ese término o sentís que hoy por hoy, a las condiciones actuales, más lo que pueda llegar a devenir en los próximos años, todavía hay mucho por construir? Por construir seguro. Yo creo que se está produciendo mucho daño sobre algunas instituciones fundamentales, digo, ¿no? Y todavía estamos hablando de un gobierno que en cierto punto es débil desde lo legislativo
porque no tiene la cantidad de legisladores o porque tampoco sabe hacer política armando los cuerpos dentro de los propios diputados o senadores que tiene, pero que tienen capacidad de daño para que, por ejemplo, hacer desaparecer la ley de contrato de trabajo y que cada uno discuta sus condiciones de trabajo por sí mismo. No está pensando en cómo, otra vez esto que me parece fundamental, no está pensando en cómo la Argentina la hacemos productiva a partir no solamente de la cuestión de la energía. La energía, el RIGI, si produce puestos de trabajo, va a producir 20.000 de los 200.000 que se perdieron, 20.000 nada más, en la primera etapa, que es la de la construcción de las estructuras. Después se reduce todo eso. Si estamos apostando a eso nada más, bueno, es improbable que todo funcione. Si la salida, como escuché a algún político, Martín Tetaz, lo voy a citar, que dijo que está bueno que esté la aplicación de las apps de Uber, de Rappi y todo, porque le permiten a la gente tener trabajo rápido o una salida. Es trabajo que no tiene condiciones laborales dignas. ¿Y con quién se discuten las condiciones de ese tipo de trabajo? Antes se discutían con el dueño de la fábrica, después con los CEO, los representantes de los accionistas, y ahora tenemos que discutir con un algoritmo, porque eso es lo que sucede. Entonces, ahí me parece que lo que tenemos que plantarnos es el poder de daño que vienen a hacer sobre quienes menos tienen, tiene que estar limitado. Y para eso es necesario la política. Hay cosas que el reclamo solo no lo va a cambiar. Si nosotros estamos todos los días en la calle, podemos mostrar nuestra protesta, pero necesitamos que la política actúe defendiendo a aquellos que menos tienen. Por ejemplo, las universidades. Por ejemplo, los pibes y las pibas con discapacidades. Por ejemplo, el Garrahan. Bueno, todas esas son las cosas que no pueden salir, tienen que salir indemnes de la acción gubernamental de este gobierno. Bueno, Jorge, la verdad, hiper completa la charla. Me gustaría que como cierre de alguna manera puedas plantear principalmente, y siento de esta forma también, y lo planteo en este momento como para que lo tomes o lo dejes, pero digo, un cierre hacia los trabajadores que por ahí te están escuchando hoy, que te ven realmente laburando todos los días por ellos y que de alguna manera también tienen esa expectativa, al igual que lo que siento que vos la tenés, de que el país pueda progresar y de que pueda salir adelante más allá de esta coyuntura. Bueno, básicamente creer en el progreso, creer en la movilidad social ascendente y en la posibilidad de que alguien pueda, a través de un trabajo digno y de un trabajo capacitado, llegar a concretar esa dignidad que quiere para sí mismo, para su familia y para la sociedad toda. Buscar eso no es fácil, la búsqueda es siempre colectiva, es en conjunto, es buscar eso que nos hace comunidad, comunidad de intereses, comunidad de objetivos, comunidad de necesidades, y en esa búsqueda armar ese proyecto de país que nos incluya. Y no estoy hablando de proyecto de país grandilocuente, tener un buen trabajo, una buena educación, una buena salud, una buena remuneración y por supuesto que eso termine en tener una buena vida. Bueno, te agradecemos realmente el paso por el Living de News Digitales, Jorge. Ha sido un honor tenerte de acá. Gracias a ustedes, muy cómodo, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias.